Muy bien. Todos pónganse de pie, por favor. Y vamos a ver hoy día el tema, la siguiente sección de nuestro curso de nuevos comienzos que titula La Trinidad. Es importante que nosotros entendamos y tengamos una revelación de esta palabra, qué significa, qué implica para nosotros. Entonces, antes que empecemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé revelación y entendimiento. Señor, te agradecemos que tú has enviado al Espíritu Santo a nosotros para ayudarnos y enseñarnos las cosas que necesitamos saber. Cada uno de estos estudiantes están aquí porque quieren conocerte y quieren saber el poder de tu Espíritu Santo. Ellos quieren saber qué está haciendo Jesús y qué ha hecho y en sus vidas. Entonces te pedimos que nos des revelación de tu palabra, te pedimos que hables a cada uno de nosotros. Estamos aquí con distintos niveles de entendimiento, pero sabemos que tú tienes la habilidad de hablar por tu espíritu a cada uno de nosotros individualmente. Entonces yo te pido que hagas eso. Úngeme a mí para hablar con mis labios y que tu palabra sea iluminando en los corazones de cada estudiante. En el nombre de Jesús yo oro. Y todos dicen, amén. Pueden tomar asiento. Y mientras lo hacen, yo quiero que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Son las epístolas de Juan. Al final del Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Mi esposa Jill les dijo que parte de este curso es para que nos ayude a entender y a memorizar la palabra de Dios. Entonces hay escrituras en particular que queremos que ustedes se concentren y las memoricen y estén listos para acordarse de ellas en estas escrituras cuando se los llamen. Entonces estas son cosas que tenemos que memorizar y la mejor manera de memorizar es hablarlas en voz alta una y otra vez y eventualmente tú vas a memorizarlas y vas a ser capaz de hablarlas de tu corazón el momento que las necesites. Esta es en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El punto, aquí nos dice la Escritura, es que Dios es amor. Si nosotros tuviéramos una palabra para describir a Dios, tiene que ser la palabra amor. Digámoslo otra vez, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros conocemos a Dios y lo conocemos a Él porque Él es amor y su amor va a estar en nosotros. Si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a operar en amor. Entonces es una buena escritura, va a edificar ese entendimiento, el conocimiento de Dios en tu corazón. Primera cosa que tenemos que hablar hoy día es la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en ello? ¿Cómo descubriste a Dios? ¿Alguien te ha contado que hay un Dios? O como muchas personas que simplemente piensas que tiene que haber alguien superior a ti, alguien al cual tú puedas recurrir por ayuda que va más allá del ser humano. Y la Biblia nos dice, en Romanos capítulo 1, verso 20, que nosotros podemos conocer a Dios y saber que hay un Dios por la misma creación, por la belleza de lo que nosotros vemos en la creación, los detalles. Mira los mismos detalles de tu propio cuerpo y cómo funciona y cómo los órganos te sustentan en la vida y hay aire para respirar, hay un suelo por el cual caminar. Tiene que haber un ser supremo que creó todas estas cosas. No simplemente sucedió. No hubo una explosión cósmica y de repente estamos aquí. Esto fue planificado, organizado, fue creado por un ser supremo. Y esa es una de las maneras que nosotros sabemos que hay un Dios. Y quiero que leamos aquí Romanos capítulo 1, verso 20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando nosotros miramos a la creación, el mero hecho de que podamos entender con nuestra mente que no hay hombre que hizo las montañas, ningún hombre hizo los ríos, los océanos, la tierra fértil en la cual caminamos, ningún hombre pudo hacerlo. Tuvo que haber un ser supremo. Entonces nosotros sabemos por la mera existencia de la creación que hay un Dios, pero también sabemos por la Escritura que dice que no tenemos excusa. No podemos decir, yo no sabía que había un Dios. No podemos decir en el día del juicio, bien, alguien me dijo algo acerca de Dios, pero yo no lo creí. La mera existencia de la creación nos atestigua que hay un Dios. Y el propósito del Instituto Bíblico y de la misma vida es que tenemos que conocer a Dios. Muchas personas nunca aprenden quién es el verdadero Dios. Hay muchas religiones en el mundo, pero es importante que nosotros descubramos la verdad y al Dios vivo. Veamos el Salmo 19, verso 1. Una buena manera de encontrar salmos es abrir tu Biblia a la mitad y puedes estar muy cerca de salmos. Vamos a ver el Salmo no 119, sino 19, verso 1. Salmo 119 es uno de mis favoritos, pero estamos viendo hoy el Salmo 19 y verso 1. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú ves los cielos, tú ves al sol y sabes que hay alguien más grande que tú que ha puesto ese sol en ese lugar. Y cuando tú entiendes la manera como la tierra rota y los planetas y que hay 24 horas en un día y cómo las cosas fueron organizadas, cuando tú ves los cielos te das cuenta que hay alguien más grande que tú y que yo. Tiene que haber y ser alguien más poderoso. Dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que tú y yo podemos ver fue creado y puede ser desarrollado o puede haber sido puesto con otro uso, pero todo fue creado por Dios. A veces el hombre ha tomado lo que ha sido creado y lo ha usado con propósitos malos. Muchas personas en distintas partes del mundo son afectadas por las drogas que lastiman sus cuerpos. Dios creó esos elementos, pero Él no los juntó para que puedan lastimarte. Ese no es su plan. Pero Él creó todo. Veamos Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 14 y verso 17. Después de los evangelios, de los 4 evangelios, está el libro de Hechos, Hechos capítulo 14, verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios es un buen Dios y Él ha provisto más de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos y darnos cuenta para nosotros. Él proveyó lluvia que produce las cosechas. Él provee comida
para comer. Cuando Él creó el mundo, creó la tierra, Él puso en el jardín todo lo que Adán iba a necesitar. Todo estaba ahí para darle a Adán una vida fructífera. Y aun cuando Dios se dio cuenta que no era bueno que Adán esté solo, Él le proveyó una esposa. Cuando hizo a Eva de Adán, Él hizo todo perfecto. Y luego, por causa del pecado, esa perfección fue distorsionada. Y vamos a ver a Dios en sus tres personas. A veces es difícil cuando nosotros hablamos de cosas espirituales entender. A veces es ventajoso pensar cosas naturales que describen las cosas espirituales. Dios es un Dios trino. Quiere decir que tiene tres partes, o decimos tres personas. Hay tres personas o personalidades distintas. Dios es uno, pero es en tres personas. Si te preguntan, ¿en cuántos dioses crees? Tú puedes decir en uno. Pero también tienes que entender que Él está en tres personas, tres personalidades distintas. Cada una tiene un propósito específico. Es difícil para nosotros entender que este ser espiritual, Dios, es tres personas, pero ¿cuántos de ustedes han comido un huevo antes? Esas son las cosas que producen las gallinas. Y decimos, tenemos un huevo, pero tú sabes que ese huevo está compuesto de tres partes. Tiene la yema en el centro, tiene la yema, sí, correcto, es la parte del centro que es amarilla. Luego tiene la parte más externa que es la clara, esa parte que escurridiza, que no tiene mucho sabor. Y luego tiene la cáscara. Entonces un huevo es hecho y compuesto de tres partes, cada una distinta y cada una tiene un propósito distinto, pero nosotros no decimos que tenemos una clara o una cáscara, decimos tenemos un huevo, es una sola cosa. Y es de la misma manera con Dios. Dios es uno, pero está en tres personas. Veamos Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Algunos traducen un Señor, es uno, uno es. Nuestro Dios uno es. Ahora veamos a 2 capítulo 13, verso 14 en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda de Corintios 13, verso 14. ¿Lo tienes? Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Si alguna vez no entiendes una referencia de la Escritura, una de las cosas que te va a ayudar cuando ves las Escrituras y las buscas es escribirlas en tus apuntes. Antes de abrir tu Biblia, escribe la referencia en tus apuntes. Cuando alguien te da números, nos podemos confundir. Pero si tú escribes la referencia de la Escritura, cuando te la dicen, entonces tan pronto como lo dicen y luego busca en tu Biblia y la encuentras. Estamos en 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Aquí estamos. La gracia del Señor Jesucristo es el último verso de 2 de Corintios. Pablo está cerrando
A todos los santos os saludan, dice en el verso 13. En el 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora yo quiero que sepas que Pablo tenía revelación de 3 personas que constituían a Dios, porque en esta carta habla de los 3, dice, la gracia del Señor Jesucristo, ese es Jesús. El amor de Dios, ese es el Padre, Dios, y la comunión del Espíritu Santo, esa es la tercera parte. Entonces aquí tú ves, Pablo nos está diciendo en un verso al cerrar su carta, hace referencia a las 3 partes y realmente nos dice cosas de cada una de estas partes. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Las 3 partes, las 3 personas que constituyen la divinidad. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que Dios tiene 3 partes. Dios es el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Entonces es uno, pero es 3 personas distintas. Cada una es plenamente Dios y cada una tiene una parte o labor específica en el plan de Dios. Y el plan de Dios está basado en el amor que nos tiene. Entonces es importante que sepamos cada una de estas 3 personas de la deidad. Para el resto de esta hora vamos a ver a cada una de estas partes. Vamos a ver a Dios el Padre primero, Dios el Hijo luego, y luego Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre existió antes que nada existiera. Antes que no había nada, Dios era. Dios no fue creado. Él es y estaba. Él es el creador. Y en Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el Alfa y la Omega, o soy el principio y el fin. Quien es, el que era y que ha de venir. En otras palabras, Él es el pasado, el presente, y Él es el futuro. Moisés tuvo una revelación de quién era Dios, cuando Dios le dijo, yo soy. Dios siempre es. Él existió, Él está presente, y Él es nuestro futuro. Él es el Dios que va a venir. Él es todo. Ahora quiero que veamos las cualidades de Dios. Más adelante vas a tener todo un curso denominado el carácter de Dios. Y todo el curso está dedicado a conocer a Dios, a conocerlo a Él en su personalidad, de qué está constituido, cuáles son sus actitudes, aprender los nombres de Dios, porque cada uno de sus nombres que se nos ha revelado por la Biblia describe algo acerca de Él. Entonces, vas a tener ese curso más adelante, pero hay ciertas cualidades que quiero que entiendas ahora acerca de Dios. La primera es que Él es omnipotente. Es una palabra castellana, pero simplemente quiere decir que Dios es todopoderoso. En otras palabras, podemos decir que Dios puede hacer todo. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Dios puede hacer todo. Pero hay ciertas limitaciones de lo que Dios puede hacer. Y es importante entender su poder. Hay personas en el mundo que tienen poder. Poder de influencia, poder económico, poder político,
toda clase de poder, pero es importante que nosotros entendamos que Dios usa su poder para el bien. Muchos hombres han sido engañados cuando se les ha dado el poder, pero no han usado ese poder para el bien. Dios usa su poder para ayudarnos, porque Él nos ama. No hay nada más allá de la habilidad de Dios. Jeremías, capítulo 32, verso 17. Quiero que vayan y abran esa escritura en el Antiguo Testamento. Jeremías, uno de los profetas, Jeremías 32, verso 17. Dice esto: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. Estas palabras han sido puestas en una canción para ayudarnos a capturar ese pensamiento de que no hay nada que sea difícil para Dios. Él puede cambiar tus circunstancias. Cualquiera que sea tu dificultad que estás enfrentado, Dios puede cambiar. Todo lo que tenemos que hacer es tener fe en Él y saber que Él tiene todo el poder. Su poder es suficiente para llevar a cabo todos sus propósitos y planes. Y esto es algo importante que nos acordemos, que Dios y cómo usa su poder. Él usa su poder para el bien y también Él va a hacer solo lo que Él ha dicho que va a hacer en su palabra. Algunas personas dicen, bien, tú no sabes qué va a hacer Dios. Bien, eso no es verdad para alguien que estudia la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces vas a saber lo que Dios va a hacer. Y tú puedes determinar y sabes lo que Dios va a hacer en distintas circunstancias. Cuando una persona enferma viene a ti, Dios quiere sanar a esa persona. Y Él lo ha demostrado a través de Jesús. Jesús fue haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del diablo. Entonces sabemos que Dios siempre quiere sanar, porque lo que hemos aprendido en su palabra. Sabemos que Dios siempre hace el bien, no hay maldad en Él. Entonces Él solo puede hacer el bien. Y Él va a hacer lo que dice en su palabra. Entonces, si tú conoces su palabra, entonces tú vas a saber lo que Dios va a hacer en distintas circunstancias. Y por eso es que es tan importante saber la palabra. Es así como conocemos a Dios, es a través de su palabra. En el libro de Isaías, en el capítulo 46, verso 11, no está muy lejos de Jeremías. Isaías, capítulo 46 y verso 11, dice, el profeta hablando por Dios dice, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces, si lo que encontramos en la palabra de aquello que Él hace, sabemos qué es lo que va a hacer. Dios no cambia. Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que dice que puede hacer. El siguiente aspecto único acerca de Dios que quiero que sepas es que Dios es omnipresente. Esto quiere decir simplemente que Él está presente en todo lugar. Yo puedo hablar con Dios aquí en Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos de Norteamérica. Tú puedes también hablar con Dios donde quiera que te encuentres, en cualquier nación que estés o en donde quiera que estés en el mundo. Puedes hablar con Dios porque Él está presente en todos los lugares. Entonces Jesús no era así. Él no estaba presente en todos los lugares. Él era como un hombre en su cuerpo físico. Pero Dios es omnipresente, está presente en todo lugar. Esas son buenas noticias. No importa dónde estés, tú puedes creer que Dios no te va a desamparar, no te va a dejar.
porque Él va a estar donde tú estás. Tú puedes escapar, tratar de escaparte de Él, pero Él no te va a dejar. Él va a estar contigo. Dios es el único que está en todo lugar al mismo tiempo. No hay ningún hombre o ángel que pueda, no hay ningún ser que pueda estar en todo lugar al mismo tiempo, sino solo Dios. Aún Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él quiere hacerte creer que Él está presente contigo o está detrás de ti, pero Él solo puede estar en un solo lugar cada vez, así como un ángel caído. Satanás es un ángel caído y solo puede estar en un solo lugar. Él tiene demonios. Los demonios pueden influenciarte y puedes pensar que el diablo está presente, pero simplemente es un sentimiento y no tenemos que guiarnos por nuestros sentimientos, sino por la palabra de Dios. Satanás no puede estar presente en todos los lugares. Algunas personas han dicho, oh, Satanás me ha seguido a casa, o Satanás me ha hecho hacer esto o el otro. Es su falta de entendimiento que les hace decir todas esas cosas y no entienden la palabra de Dios. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras aprendemos la palabra de Dios, nos va a liberar de muchas de nuestras supersticiones, de muchos de nuestros temores, de nuestros malos entendidos. Y lo hermoso es que la palabra de Dios es tan simple, es tan fácil de entender, que realmente necesitas ayuda para malentenderla. Entonces es importante que tú estudies la palabra de Dios. Así es como nosotros conocemos a Dios. Conocemos que Él es omnipresente, está con nosotros en todo el tiempo. Nada pasa desapercibido para Dios. No puedes ocultarte de Dios, no puedes realmente escaparte de Dios. Lucas lo dice así en Lucas capítulo 12, verso 6. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Otro pasaje de la Escritura dice que Dios sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Él te conoce porque está siempre presente contigo. Él nunca te deja ni te olvida. La tercera cualidad única de Dios es que es omnisciente. En otras palabras, Él lo sabe todo. Todo lo que se necesita saber, Dios lo sabe. Es interesante que en la tierra el conocimiento se está aumentando. Tenemos acceso a cosas a través de televisión, a través de los medios de comunicación, internet. Podemos aprender de muchas cosas. Pero no importa cuánto aprendamos, siempre acuérdate que Dios lo sabe todo. Entonces, cuando tú realmente quieres saber algo, ¿a quién tienes que recurrir? Muchas veces vamos a la biblioteca, a los libros de texto, pero si quieres conocer algo, puedes ir directo a Dios. Él está ahí presente contigo y también lo sabe todo. Él sabe el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Él sabe lo que va a suceder en el futuro. Y si nosotros nos convertimos en personas más conscientes íntimamente de su presencia y de su conocimiento, Él nos puede enseñarnos cosas que van a venir. Es lo que ha hecho a través de la Biblia. Él habló a través de hombres y les dijo las cosas que van a suceder. Llamamos profecía. Y ellos hablan las cosas que van a suceder. Y hay cosas en la Biblia que no han sucedido todavía porque no ha llegado su tiempo, pero hay muchas cosas ya han ocurrido. Entonces podemos saber esas profecías, esas palabras recibidas por hombres que Dios les dio y que eran verdaderas y certeras porque Dios lo sabe todo. Y también es importante saber acerca de la naturaleza de Dios. Y ese verso que tenemos que memorizar al empezar esta clase, el que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Digamos esa parte, Dios es amor. Dilo otra vez. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Esa es su naturaleza. ¿Cuáles son los otros aspectos de la naturaleza de Dios? ¿Tú sabes que Dios no puede mentir? El hombre puede engañarte, el hombre puede mentir, pero Dios no es hombre que mienta. Dios siempre habla la verdad. Entonces tú puedes confiar en lo que Dios dice. Él nunca miente. Es parte de su naturaleza. Él no puede mentir, porque si Dios lo dice, entonces va a suceder. Entonces es imposible que Dios mienta. Veamos Tito 1, verso 2. Tito, capítulo 1, verso 2. Al final del Nuevo Testamento, está después de segunda de Timoteo, Tito, capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo escribe esta carta a Tito y describe Pablo, siervo de Dios, en el verso 1, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos promete vida eterna, una y otra vez en la Biblia. Nosotros sabemos que cuando muramos físicamente, no morimos, porque tenemos la promesa de Dios que tenemos vida eterna. ¿Y tú sabes algo? Porque tú has visto este video y yo no estoy ahí contigo, yo te puedo decir esto. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a ver los unos a los otros y nos vamos a conocer. Todos aquellos que invocamos el nombre del Señor tenemos vida eterna, somos salvos. Él no miente, entonces sabemos que esta es la verdad. Otro aspecto de la naturaleza de Dios es que Él solo desea nuestro bien. Solo nuestro bien. Dios quiere que nos vaya bien. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un buen Dios y Él tiene buenas cosas almacenadas para cada uno de nosotros. Él envió a su Hijo a la tierra y permitió que su Hijo muriese una muerte cruel, para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados y tengamos vida eterna y tengamos una relación restaurada con Dios. Este verso es Juan 3:16. Ahora veamos la segunda parte de la deidad, Dios el Hijo. Vayamos al Evangelio de Juan, versos 1, 2 y 3. El último de los 4 evangelios, Juan, capítulo 1, verso 1 hasta el 3. Verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora miremos el verso 14, el mismo capítulo, verso 14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere con la palabra el verbo aquí? En la Biblia en castellano está en mayúscula. La palabra verbo no es un verbo cualquiera, sino está hablando acerca de el verbo. El verbo es aquí Jesús. Entonces hemos visto que Jesús existió desde el comienzo y era parte de la creación. Nos dice que Jesús estaba con Dios desde el principio y todas las cosas fueron hechas por Él. Veamos en otro lugar, en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 2. Hebreos, capítulo 1, verso 2. Escogí una de mis Biblias antiguas hoy. Me gusta esta, pero fue un error porque las páginas están saliendo. Hebreos capítulo 1, verso 2. Veamos el verso 1 para entender el contexto. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, date cuenta, aquí Dios está hablando, el autor de Hebreos está diciendo que su Hijo estaba ahí, designado, y estaba involucrado en la constitución de los universos o del universo. Jesús estaba presente en el tiempo de la creación. Pero Jesús estaba en el cielo hasta que Dios lo envió a cumplir una misión o un propósito en la tierra. En Lucas capítulo 1, verso 35 nos dice que Jesús vino para que en la forma de un hombre y nacido de una virgen. Entonces, Jesús no nació como tú y yo. Él fue nacido de una virgen, de una mujer que no conoció a un varón. Es lo que dijo María cuando el ángel vino a decirle a ella que iba a tener un bebé, y ella le dijo, ¿cómo va a suceder esto? Porque no conozco a hombre alguno. Y el ángel habló el mensaje y le dijo, Él va a venir por el Espíritu Santo. Entonces María, una virgen, una mujer que no conoció a un varón antes, concibió un niño. Ese era el plan de Dios para traer a Jesús a la tierra. Para este propósito específico, tuvo que venir como hombre, porque tenía que pagar el castigo del hombre por el pecado del hombre. Pero también tuvo que venir en la forma de Dios, porque la mera naturaleza del hombre ha nacido en pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque hemos nacido de la naturaleza del hombre y realmente tenemos que volver a nacer para recibir la naturaleza de Dios. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo y confesarlo como Señor. Y luego podemos nacer de nuevo y tener una nueva naturaleza en nosotros. Pero Jesús tuvo que hacer esto posible. Entonces vino a la tierra
y vivió una vida sin pecado. Él no conoció pecado. Por esa razón, Él pudo llevar el castigo de tu pecado. La Biblia dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Por esa razón la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo que Él nunca dijo antes. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios quitó su presencia porque no podía mirar al pecado. Porque en ese mero momento todos tus pecados y todos mis pecados fueron puestos sobre Jesús mientras Él recibió el castigo de nuestros pecados. Jesús vivió como hombre y Él tenía habilidades y Él dijo, las mismas cosas que yo hago, ustedes también pueden hacer. Entonces Jesús hizo milagros, sanó a los enfermos, echó fuera demonios. Entonces tú también lo puedes hacer. Se te ha dado ese mismo poder, tienes la autoridad a través de la palabra de Dios, por lo que Jesús hizo por ti. Podemos vivir la vida que Jesús vivió. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4 lo dice de esta manera: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, ninguno de nosotros podíamos cumplir la ley. El castigo del pecado es la muerte. Por eso es que Jesús tuvo que morir. Él tenía que recibir el castigo que tú merecías y yo merecía. Jesús lo tomó por nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, al principio había sacrificio de animales. Vamos a aprender mucho más de esto en el curso llamado Pactos Bíblicos. Pero no había manera que tú y yo podíamos ser libres de nuestro pecado si no hubiera cumplido el plan de Dios al enviar a su único Hijo para que Él reciba el castigo de nuestros pecados. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, la condenación, el castigo del pecado, que tenía que ser nuestro castigo, fue puesto sobre Jesús. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú sabes, tú y yo tenemos la habilidad a través de Jesucristo hoy de no tener conciencia de pecado, no estar conscientes, no estarnos acordando de todos los pecados del pasado. Yo me acuerdo en mi propia vida, antes que yo venga al conocimiento de la palabra de Dios, yo pensaba en mi mente, si yo hiciera solo las buenas cosas para compensar las malas, entonces Dios me iba a aceptar de esa manera. Yo no sabía que Dios ya había hecho la provisión, que Él estaba listo para aceptarme y todo lo que tenía que hacer era aceptar la provisión que Él dio, y la provisión es Jesucristo. Entonces Jesús es el único camino para venir al Dios Padre. Jesús vino a la tierra como hombre y dejó su deidad en el cielo. Y dice en Filipenses capítulo 2, y vamos a leer versos 6 al 8. Filipenses, una de las cartas en el Nuevo Testamento, Filipenses 2, versos 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús murió por su propia decisión. Él fue al infierno por ti y por mí, para que, aun que nosotros lo merecíamos, no teníamos que ir al infierno, no suframos el castigo de nuestro pecado. ¿Dónde está Jesús ahora? La Biblia dice en Efesios capítulo 1 y verso 20, ¿dónde está? Sí, está en nuestros corazones. Dice que está en la puerta de nuestro corazón y llama, y tenemos que invitarlo a que Él entre. Pero también dice que Él está en el cielo. Veamos Efesios capítulo 1, verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Jesús también está sentado en lugares celestiales. Y tú sabes que te ha llamado para que estemos en lugares celestiales. Porque Él está en nosotros y estamos en Él. Donde Él está, ahí estamos nosotros. Por eso es que dijo que tengamos el cielo en la tierra. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Al lado del Padre. Es la clase de relación que Dios quiere que tengamos con el Padre. Y es solo posible en el creer en el Señor Jesucristo, la provisión de Dios por nuestros pecados. Ahora hablemos acerca de la tercera parte de la deidad, Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es una persona. Así como Dios, así como Jesús, tiene una personalidad, tiene aspectos de su carácter que son únicos de Él. Él también ha estado en existencia desde el principio con Dios, el Padre. En Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, quiero que vayas y veas esto en tu Biblia. Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer los primeros dos versos ahí. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra usada en ese verso, donde dice Dios creó o creó Dios, la palabra original es Elohim, la palabra hebrea Elohim. Y esa palabra Elohim quiere decir el Dios Trino. Ese nombre particular vas a aprender más adelante en el curso el carácter de Dios, que la palabra Elohim, que está usada en el lenguaje original, quiere decir el Dios plural o el Dios Trino. Y luego veamos el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, no tenía ninguna existencia, no existía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese era el comienzo de la creación, el Espíritu de Dios moviéndose sobre lo que se describía como un vapor o nada en existencia. El Espíritu de Dios se movía. Entonces vemos la presencia del Espíritu Santo al principio, en medio de la creación. Acuérdense que los tres trabajaron como uno ahí. Son separados mientras lo estamos estudiando ahora para el propósito de estudio, para que conozcamos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y queremos conocer a cada uno de ellos y sus propósitos y cuál es el plan de Dios, cuál era su intención para cada uno de ellos. Pero el Espíritu Santo solo visitaba a las personas en el Antiguo Testamento.
era después de que Jesús murió y resucitó, que envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, que estuviera en nosotros. Veamos Juan capítulo 15, verso 26. Jesús dijo, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador es otro nombre para el Espíritu Santo. Tiene otros nombres también, pero este es uno de los nombres del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace. Él viene a consolarnos. Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad es otro nombre para el Espíritu Santo. Si tú tienes tu Biblia, ves la palabra Espíritu, está con E mayúscula, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Es lo que hace el Espíritu Santo. Otra de las cosas, Él viene a decirnos cosas acerca de Jesús. Él viene a revelarnos a nuestra necesidad de Jesús y a decirnos qué es lo que ha hecho Jesús. Es el mismo que es autor de la Biblia, porque el Espíritu Santo habló a través de hombres y nos ha provisto de la palabra de Dios. Hay dos aspectos del Espíritu Santo que quiero que veamos. Número 1, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Él mora en ti. Él viene a ti en el momento que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, lo que llamamos el nuevo nacimiento. Y el propósito es cambiar nuestro corazón, de un corazón de piedra o de resistencia, de orgullo, de todas esas cosas. Él quiere cambiar nuestro corazón a un corazón de carne, un corazón receptivo, un corazón que desee las cosas de Dios. Ezequiel capítulo 36 y verso 26 dice así: Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Algo cambia dentro de nosotros cuando recibimos a Jesucristo. El Espíritu Santo viene a nosotros. Él no forza su camino. Tienes que invitarlo. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que recibir a Jesucristo. El Espíritu Santo no forza su camino. No es un invitado que no es bienvenido. La Biblia dice que Él viene a nosotros. Y Él cambia nuestro corazón y también cambia nuestro espíritu. Él lo cambia de tal manera que podamos recibir las cosas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, lo dice así: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En otras palabras, no puedes entender las cosas de Dios con tu intelecto, con la manera normal que tratamos de entender todas las cosas. Tienes que recibirlo por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene para ayudarnos en ese proceso, porque hay cosas que son locura para los hombres, pero son realidades en el Espíritu. Y el Espíritu Santo tampoco nos va a dejar ni nos va a abandonar. Él está desarrollando la vida espiritual en nosotros. Él desarrolla el fruto del Espíritu Santo. Se nos da en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Vamos a aprender de esto. Es de los 9 frutos del Espíritu, las 9 cosas que produce el Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas el Espíritu Santo las desarrolla en nosotros y Él usa la palabra. No las hace caer como fruto maduro de la noche a la mañana, pero mientras tú deseas las cosas de Dios y te alimentas de la palabra de Dios, el fruto del Espíritu va a venir a tu vida y va a cambiar la manera y las actitudes que tú has tenido. Otras cosas que el Espíritu Santo hace: Efesios 3, verso 16, escribe la referencia. Efesios 3, 16, dice: Él nos fortalece. Juan 16, verso 13, dice: Él nos guía, o Él nos guía a toda verdad. Juan
14, Juan 14, verso 16 dice, Él nos consuela. Y también el Espíritu Santo no solo viene a nosotros, pero el momento del bautismo en el Espíritu Santo, que vamos a hablar en otra sección de este curso, con el bautismo en el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y viene sobre nosotros para equiparnos para el ministerio. Viene sobre nosotros para equiparnos, para servir a Dios. En Hechos 1:8 lo dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú ves, Jesús les dijo a sus discípulos, yo quiero que vayan y esperen que venga el Espíritu Santo, porque Jesús sabía que cuando el Espíritu Santo venga, ellos iban a tener poder para hacer la obra que Jesús les llamó a hacer, así como tú y yo hemos sido llamados a hacer las obras de Jesús y podemos hacerlo, y no podemos hacerlo sin el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo viene no en el nuevo nacimiento necesariamente, pero sino cuando viene sobre nosotros, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Este poder también nos ayuda a orar. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es parte del bautismo del Espíritu Santo, cuando nos llena y nos da la habilidad de orar en lo que llamamos en otras lenguas. Es una habilidad de orar a Dios directamente, sin que se mezcle nuestro intelecto. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a orar, y también es el que nos recuerda y nuestro maestro. Entonces, cuando tú tomas tu examen en el Instituto Bíblico, si has estudiado el Espíritu Santo, te va a hacer recuerdo de lo que has estudiado, porque ese es su trabajo. Entonces, cuando tú vayas a tomar un examen, pídele, Espíritu Santo, ayúdame a recordar las cosas que he aprendido para que yo pueda responder las preguntas. Y no solo lo haces en el examen, que lo tomas en el instituto bíblico, sino en el resto de tu vida. Él va a estar ahí para ayudarte en cada situación. Entonces necesitamos a las tres personas de la deidad. Necesitamos a Dios el Padre, porque Dios es el planificador, es el que organiza todo. Necesitamos a Jesús, tenemos que conocerlos porque Él es el vaso. Es por medio de Él que Dios trae sus planes aquí a la tierra. Y también necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el ejecutor hoy día. Es aquel que nos está dando poder, nos está equipando y nos está dando la habilidad para servir a Dios, para ministrar a las necesidades de otros. No podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. En la creación, Dios planificó. Dios tenía todo el plan, todo lo que quería hacer. Entonces planificó, pero requirió de Jesús para que lo cumpla, y también requirió del Espíritu Santo operando hoy para ser el ejecutor. Es el que trae el plan de Dios en tu vida, en mi vida, y en aquellos que está equipando para ministrar en los días que vienen. Él va a estar contigo. Padre, te agradecemos hoy que tú te has revelado a nosotros y que tú continúas a ayudarnos a entenderte a ti. Mientras aprendemos, así como tú, nuestro Padre, Jesús, nuestro Salvador, el Hijo que enviaste, y el Espíritu Santo, que ha sido enviado para estar con nosotros, que nos da poder para las cosas que nos has llamado a hacer. Te agradecemos por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.